Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a seguir con nuestro módulo de endocrinología en la parte de diabetes. Bueno, ¿y qué pasa cuando nuestro paciente con diabetes, al cual ya diagnosticamos o por lo menos sabemos cómo hacerlo, le instauramos nuestro tratamiento no farmacológico con su plan de alimentación, su actividad física y los objetivos que planteamos que él debe lograr no se logran? Bueno, recurrimos al tratamiento farmacológico. Usamos diferentes drogas que nos van a ayudar a que este paciente logre sus objetivos, porque sabemos que si esta enfermedad no la ponemos en rango, digamos, a largo plazo va a terminar generando múltiples complicaciones. Entonces, bueno, si uno analiza el tiempo en el cual se puede permitir esperar a nuestro paciente para poder ingresarlo al tratamiento farmacológico, bueno, hasta 3 a 6 meses con un plan de alimentación, de actividad física, no logramos las metas metabólicas, los objetivos metabólicos, para no repetir la palabra 2 veces, deberíamos iniciar un tratamiento farmacológico. Y si tenemos en cuenta puntualmente solamente valores, estamos hablando acá de diabéticos tipo 2. Recordamos que los tipo 1 van a requerir insulina inmediatamente, salvo que sea un LADA, pero van a requerir insulina. Los diabéticos tipo 2 en realidad con valores superiores ya a 160, ya habiendo instaurado su plan de alimentación y su actividad física, o hemoglobinas glicosiladas superiores a 8.59, deberían empezar con algún tratamiento farmacológico. Bien, en la actualidad hay múltiples tratamientos farmacológicos, es una de las especialidades que más ha desarrollado farmacológicamente drogas para controlar esta enfermedad, porque dado que es una enfermedad muy prevalente, económicamente genera una necesidad permanente de que haya fármacos nuevos, y bueno, va a actuar en diferentes lugares de acción, o a tener en realidad diferentes lugares de acción que van a permitir una mejoría en ese control glucémico. ¿Y cuáles son esos lugares? Bueno, puede actuar sobre el intestino, como los inhibidores de la alfa-glicosidasa, que inhiben la absorción de hidratos de carbono, sobre el hígado, donde actúan la metformina y las tiazolidinedionas, a nivel de la grasa, donde también actúan las tiazolidinedionas y algo la metformina, en el músculo esquelético, la metformina, tiazolidinedionas, las sulfonilureas y las meglitinidas, actuando puntualmente sobre el páncreas. Y hay varios grupos más de drogas que después los vamos a ir desarrollando, que por ahí actúan sobre otros mecanismos. Uno puede ser renal, otro puede ser sobre determinados péptidos que se liberan una vez que el paciente ingiere alimento. Pero bueno, vamos a ir desarrollando. Esto por lo menos es un pantallazo para poder iniciar. Bien, una cosa fundamental que uno tiene que tener en cuenta cuando decide tratar a un paciente diabético es puntualmente esto, o sea, lograr que el paciente entre en estos objetivos. Por eso todos los médicos tenemos que tener esto en cuenta. ¿Qué buscamos cuando nuestro paciente lo empezamos a tratar? Esto, que en ayunas logre una glucemia entre 70 y 110, que a las 2 horas post comida no supere 140, que al acostarse, o sea, antes de la cena esté entre 100 y 140, perdón, antes de irse a dormir, 2 horas después de la cena, entre 100 y 140, y que las hemoglobinas glicosiladas, que nos marcan el promedio glucémico del último trimestre, estén por debajo de 7 o por debajo de 6,5 según de donde ustedes obtengan la información. ¿Sí? Entonces, esto tiene que estar en nuestro cerebro cuando uno decide tratar a un paciente diabético. Bien, ¿qué tenemos en cuenta para elegir el tratamiento hipoglucemiante? O sea, ¿qué fármaco vamos a utilizar nosotros? Bueno, el nivel de glucemia con el cual partimos. Si partimos, por ejemplo, con un paciente que a pesar de haber hecho actividad física y para la alimentación tiene valores superiores a 200, por ahí quizás iniciamos con un doble esquema o hasta un triple esquema, porque sabemos que con un fármaco solo quizás no funcione. Si tiene sobrepeso, elegiremos algún grupo de drogas. Si hay descompensación de la diabetes, está inestable o algo, quizás empezamos hasta con insulina, después quizás la retiremos. Dependemos de las comorbilidades que el paciente tenga. Si es insuficiente renal, elegiremos algún grupo de drogas. Si es insuficiente hepático, otro grupo. Tendremos en cuenta las contraindicaciones. Y en base a todas estas cosas, elegiremos las drogas que más nos convienen. Bien, un concepto importante es cuánto tiempo esperamos al paciente que logre nuestro objetivo. Bueno, en realidad lo que nosotros buscamos es que cada mes, mes y medio, hasta 2 meses, uno tiene que ir titulando con la medicación y ver si se logran o no se logran los objetivos, ¿sí? En algunos casos uno decide utilizar drogas por ahí de acción mucho más prolongadas, por ejemplo como la pioglitazona. Por ahí la evaluación tiene que hacerla un poco más prolongada, quizás 2 meses, 2 meses y medio, porque la pioglitazona logra una estabilidad en sangre recién en la 4ª semana.
Otra cosa que uno tiene que tener en cuenta cuando indica una medicación es qué potencia tiene esa medicación, fundamentalmente en reducir las hemoglobinas glicosiladas. Bueno, acá yo le he hecho un pequeño esquemita, por ejemplo, metformina, sulfonilureas y las gliptinas bajan ese valor en promedio en 2%, la carbosa 1%, los inhibidores de cotransportador sodio-glucosa y la esteazolinidina es 1.5%, ¿sí? Entonces, uno más o menos sabe qué droga es más potente y qué droga no lo es tanto, para cuando decide tratar a nuestro paciente, ¿sí? Entonces, bueno, teniendo en cuenta un poquito lo que vimos en esa diapositiva, uno analiza y teniendo en cuenta qué potencia tiene cada una, cómo va a arrancar, con qué droga va a iniciar. Bien, otra cosa importante es tratar siempre de utilizar no una monoterapia, si el paciente no funciona, no seguir subiéndole la dosis del mismo fármaco hasta llegar a la dosis máxima, sino siempre tratar de combinarlo. De hecho, vienen en la industria muchas combinaciones ya fijas de determinados fármacos, de casi todos en realidad, en los cuales nos aportan dosis intermedias de cada fármaco sin llegar a la máxima, porque de esa manera le aportamos un fármaco que actúa sobre otro nivel del metabolismo hidrocarbonato sin los efectos tóxicos de llevar a una dosis máxima de un solo fármaco, ¿sí? Bien, combinamos tratamientos cuando en realidad tenemos por lo menos promedios por arriba de 200, porque sabemos que con un fármaco solo no va a andar, ¿sí? En realidad, esto es medio dudoso, pacientes por ahí que ya arrancamos con valores, algo que no sepa que es un tipo 2, que viene muy mal controlado, que no cumple con nada, en valores por arriba de 9.5, 10, uno en realidad ya empieza con insulina. Otra cosa interesante por ahí, los pacientes que han resultado con buenos controles en los primeros años, con un fármaco solo, o sea, con monoterapia, se vio que en el 50% después de ese tiempo había que combinarlos con algo más, porque la mayoría de los pacientes en la evolución de la enfermedad van perdiendo capacidad de controlarse, capacidad de secreción pancreática de insulina que permita que el paciente se mantenga muchos años con una sola medicación. Entonces, termina siempre con alguna combinación o eventualmente con insulina. Bueno, esto es lo que hablábamos un poco hoy de combinar varias drogas. Bueno, acá les puse un pequeño cuadro con las drogas más conocidas, las dosis máximas, las dosis intermedias que uno habitualmente utiliza. Esto es para leerlo. Acá en realidad el aporte que hacen en cuanto a descenso de hemoglobinas glicosiladas, a partir de las glicosiladas basales, las combinaciones de cada una de las drogas, para saber uno también qué espera lograr cuando inicia un tratamiento combinado en este caso. Y bueno, la idea es ir desarrollando cada una de las drogas de la manera más didáctica. Yo sé que por ahí en las clases así tan virtuales es medio pesado esto, pero bueno, por eso planteamos un poco el Zoom después más adelante para charlar sobre algunas cosas. La droga madre en el tratamiento de la diabetes acá en todo el mundo es la metformina. Es una droga antiquísima, ya se conoció en el Imperio Romano. Cuando Julio César invadió las Galias, veía que a determinados pacientes que orinaban mucho se les daba esta planta, dejaban de orinar. O sea, era glucosuria que les generaba un diabético, un paciente diabético, no sé que tenía diabetes en ese momento, pero esta medicación hacía que el paciente orinara menos, que perdiera, y hasta incluso que perdiera el sabor dulce que tenía esa orina, porque en aquel momento se probaban las orinas y todo. Entonces, bueno, fue la primera droga aprobada en Europa, pues una droga europea. Estados Unidos se hizo bastante la contra, hasta que, bueno, al final las autoridades americanas en el año 94 la aprobaron y actualmente en Estados Unidos es la droga más utilizada para el tratamiento de la diabetes y para otras cosas más. ¿Cuáles son las otras cosas? La insulinoresistencia, el ovario poliquístico, la esteatopatitis no alcohólica. Y además de lograr un buen control glucémico, también tiene injerencia sobre otros parámetros de descontrol que suele haber en nuestros pacientes, como son los triglicéridos, el colesterol malo, el LDL, la insulina, incrementando también los niveles de HDL. Eso es una muy buena droga. A pesar de todo lo que se conoce, la antigüedad que tiene esta droga, no tiene todavía reconocido un solo lugar donde ella actúa. No hay un receptor donde la insulina actúa y a partir de ese receptor se genera toda su cascada de efectos. Se ha descubierto, no hace poco ya, en el 2000, hace 20 años, una adenosín-monofosfato-quinasa en el hígado que justificaría varios de sus efectos, pero no es el único lugar donde esa droga actúa. Entonces, se cree que tiene múltiples lugares de acción en diferentes órganos o tejidos y a partir de ahí que logra los efectos beneficiosos en el descenso de la glucemia, ¿sí? O sea, esta droga lo que va a hacer en realidad va, por un lado, disminuir un poquito la absorción de glucosa a nivel del tubo digestivo, va a reducir la gluconeogénesis hepática, o sea, la formación de glucosa en el hígado, va a estimular la glucólisis, o sea, que se aproveche la utilización de esa glucosa que está dentro del hígado o dentro de los tejidos,
va a reducir la lipólisis, por eso disminuye la producción de triglicéridos. También disminuye la actividad antiinflamatoria crónica que se produce en los pacientes con diabetes, disminuyendo la actividad fibrinolítica, aumentando la actividad fibrinolítica, o sea, destruyendo la eventualidad de aparición de pequeños trombos que pueden llegar a cubrir los pequeños capilares. Bien, en cuanto a la cinética y la dinámica de esta droga, bueno, una vida media relativamente corta, igual con las formulaciones que hay, AP o Retar, se logra prolongar hasta 6 horas de vida media, en casi 12, y se puede administrar hasta 2 veces por día sin mayor inconveniente. Produce un descenso de las glucemias en ayunas promedio de 60 miligramos, la glicosidad ya dijimos que era lo que hacía, también dijimos un poco cómo actuaba sobre los lípidos, y un efecto muy beneficioso que no produce aumento de peso, y de hecho la mayoría de los pacientes, sobre todo los que aparte de diabetes tienen insulinoresistencia, tienen un descenso interesante en el peso. Ahí tenemos la dosis diaria promedio, la dosis máxima son 2550. Habitualmente la dosis intermedia que usamos es 1,5 gramos, no más que esto. Es ideal tomarla con la comida, siempre la ponemos con las comidas principales, con el almuerzo y con la cena, 2 veces por día. Siempre empezar como una cosa práctica con dosis bajas, porque casi un 30% de los pacientes tienen como efecto negativo las manifestaciones adversas gastrointestinales, que hacen que uno termine dejando la medicación. Entonces siempre empezamos 1 o 2 semanas con dosis más bajas y después las vamos progresando. Bien, por acá les puse las formulaciones, precios, estos precios han quedado en la historia. Efectos adversos. Bueno, lo más común que ustedes van a notar en nuestros pacientes a los cuales les administramos la metformina son los trastornos gastrointestinales. Fíjense qué frecuentes que son. Por eso es importante empezar despacio, elegir formulaciones de liberación prolongada que son mejor toleradas. Y los efectos secundarios suelen ser diarrea, náuseas, vómitos, sabor metálico. Y realmente es importante. Y el paciente que no tolera, ya cuando uno empieza con 500 miligramos y el paciente siente algo de esto, es poco probable que uno pueda progresarlo, y lo que va a terminar sucediendo es que uno tenga que reemplazar esa droga. ¿Sí? Después, en algunos pacientes con insuficiencia renal, o sea, tiene que tener un fallo renal, algo que predisponga, puede generar una acidosis láctica, puede provocar malabsorción de vitamina B12 y generar una anemia de tipo megaloblástica, puede disminuir el TSH. Estos son efectos muy poco frecuentes, menos del 0,1 o 0,2%. El gran efecto negativo es este que están acá. Cuando pongan metformina, van a ver que el paciente de los 10 que le ponen, por lo menos 2 o 3 se van a quejar de la intolerancia. Bien, ¿cuándo lo contraindicamos? Bueno, cuando el paciente tiene un grado de insuficiencia renal, como en la mayoría de los pacientes que van a ingerir drogas para su diabetes, o sea, con valores por arriba de 1,5 en varones, 1,4 en mujeres de creatinina, obviamente los evitamos. Cuando las enzimas hepáticas están 3 veces el valor normal, esto en realidad pueden utilizarlo casi para cualquier droga, no solamente para la metformina, ¿sí? Con filtrados menores de 30 también estaría contraindicado. Antiguamente la insuficiencia cardíaca estuvo contraindicado por un tiempo, pero bueno, un review de la British Medical Journal terminó desechando esa instancia. Cuando hay una úlcera cardíaca en actividad, cuando ese paciente es muy delgado, porque en realidad gran parte de su efecto lo hace sobre el tejido graso. En pacientes muy mayores, pacientes con alcoholismo, bueno. Bien. Hasta ahí lo que hablamos entonces fue de la droga más comúnmente utilizada en todo el mundo, o sea, de los diabéticos tipo 2 que utilizan hipoglucemiantes, casi un 70-80% usan metformina, ¿sí? Porque aparte de lo que hablamos recién, el costo, ¿sí? Es una droga barata, muy barata, para lo que vamos a ir viendo el desarrollo de la caja. Estamos partiendo de una droga que vale una caja más o menos con 1.000 pesos, tenemos casi un tratamiento por un mes, a drogas que van a costar hasta 7.000 pesos por mes, ¿sí? Y ni hablar de los nuevos análogos del GLP-1 inyectable que salen hasta 20.000 pesos por mes. Bien, el segundo grupo de drogas más comunes y más conocidos son las sulfonilureas, ¿sí? De los cuales está la glibenclamida, glipizida, gliclazida, glipirida, pero esta en realidad ya no se fabrica más, fue la primera que apareció. En la actualidad, bueno, las más conocidas son las glibenclamidas en Argentina, glipizida más o menos, gliclazida y glipirida. O sea, las primeras, la tercera y la cuarta son las que más utilizamos en Argentina. También es una droga muy antigua. Esta droga también se empezó a ver que los pacientes, que era muy parecido a lo que pasaba con la metformina, más que unos años más cercanos a nuestro tiempo, pacientes que tomaban la sulfa, que era un antibiótico que se empezó a desarrollar en el año 50, esos pacientes mejoraban la pérdida de orina y el sabor dulce de la orina. Entonces se empezó a intuir que esa droga tenía efectos sobre las glucemias. Y a partir de allí empezaron a desarrollarse las sulfonilureas.
Actualmente, en realidad, las más utilizadas son las de segunda generación, como les contaba recién, glimepirida, glibenclamida, gliclazida, ¿sí? Logra un descenso promedio de 60 a 70 miligramos en el contexto global de las glucemias, 1.5 a 2 de hemoglobinas glicosiladas de descenso. Pero claro, el mecanismo de acción es actuar sobre el páncreas incrementando la liberación de insulina. Eso se sospecha que termina agotando al páncreas a futuro, por lo cual es una de las drogas que genera una pérdida de eficacia anual del 3 al 10%. O sea, yo tengo con 2 miligramos de glimepiride, probablemente en el que viene tengo que ponerle 4, el que sigue capaz que 5, 6, 8 y voy subiendo. Entonces va fracasando la función pancreática a expensas de esta droga. Pero bueno, es una droga muy buena, tiene una muy buena efectividad y son un grupo de drogas también bastante económicas. Bien, presenta metabolismo hepático, inician su acción 20 minutos de la ingesta, por eso uno siempre lo recomienda unos minutos antes de las comidas, por lo general. ¿Sí? ¿Cómo actúan las sulfonilureas? Actúan sobre un receptor, si se conoce bien el receptor. Esto sería una celulita beta, ¿sí? Y actúan sobre este receptor que se llama SUR1, Sulfonylurea Receptor, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Llega la sulfonilurea y bloquea en realidad a este receptor, que no es más que un canal de potasio. Entonces lo que hace es cerrar este canal de potasio para que el potasio no salga de la célula. Eso genera una despolarización, ¿sí? Acuérdense que para la manera en la cual se repolarizan las células siempre es sacando potasio. Eso genera una despolarización, ingresa calcio y ese incremento del calcio en el citosol de la celulita beta hace que esta celulita beta aumente la secreción de insulina. ¿Sí? Es el receptor SUR1 sobre el cual actúan las sulfonilureas. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción fundamental? ¿Qué va a generar esto en el páncreas? Estimulan la secreción de insulina, ¿sí? Aumentan también el número y afinidad de receptores por esa insulina y en realidad lo que hacen es emular el efecto de la insulina, o sea, disminuye la producción hepática de glucosa, disminuye la agregación plaquetaria. Bien. La dosis diaria en promedio de las más utilizadas, que suelen ser la glibenclamida y la glipizida, son 2.5 hasta 20 miligramos. Lo tomamos, como ya dijimos, 20-30 minutos antes. Se puede iniciar una vez al día en la sedación prolongada, como la gliclazida, por ejemplo. Y se va titulando. En diabetes, una cosa que por ahí no les digo, uno elige una o dos drogas según el valor inicial de glucemia que tiene nuestro paciente y todo se va titulando. Cada paciente tiene su droga, su dosis y lo vamos viendo al paciente cómo va en la evolución hasta que se logran los objetivos. Por eso hay que tener siempre en la cabeza presente el objetivo, ¿sí? Saber que las glucemias en ayunas tienen que ser tanto, las postprandiales tanto, la glicosilada tanto. Bien, el efecto adverso más notorio de una droga que lo que hace es liberar más insulina, ¿cuál va a ser? La hipoglucemia, ¿sí? Todo este grupo de drogas, como estimulan más liberación de insulina, generan hipoglucemia y todos los síntomas, ustedes ya conocen, que se generan en una hipoglucemia, mayor sensación de hambre, inquietud, languidez, cefalea, cambio de conducta, visión borrosa, incluso pueden llegar a una hipoglucemia severa con confusión y pérdida de conocimiento, ¿sí? Bien, también son drogas que generan incremento en el peso. Al margen del freno de la glucosura, de las primeras instancias de haberla administrado, también ganan peso. Es muy común también, o común en realidad, 1 o 2% de los pacientes que tengan alguna reacción cutánea, porque es una sulfa. Acuérdense que las sulfas se depositan a veces en la piel. Ya lo demás, trastornos digestivos es menos frecuente. Alteraciones hematológicas también. Las sulfas también a veces compiten con el ácido fólico y eso hace que podría haya algún tipo de anemia. A veces, muy raro, ya puede haber hiponatremia que se inhiba la agregación plaquetaria, ¿sí? Pero en realidad esto tiene un efecto beneficioso, no tan negativo, y lo produce más que nada una de ellas, que es la gliclazida. O sea, todas estas drogas que yo les cuento, de las cuales 3 hay en Argentina que se usan bastante, gliclazida, glibenclamida y glipizida, y 4 y glimepirida, todas tienen el mismo efecto, con algunas pequeñas diferencias que hoy les voy a mostrar, que sería esto de acá. Está todo muy leído y por eso se explico en 2 minutos. Vieron que el mecanismo de acción era este, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este mismo canal sensible a sulfonilureas que se llama SUR2 también lo tienen los miocardiocitos cardíacos, ¿sí? O las células cardíacas en realidad. Cuando el corazón tiene alguna isquemia, o sea, no llega bien la sangre, para hacerlo muy grosero, y está sufriendo un infarto o lo que fuere, ¿qué pasa? Este canal libera el potasio hacia afuera para
repolarizar esta celulita y que la célula cardíaca no se despolarice, se vea menos exigida, le ingresa menos calcio y la celulita queda tranquila. Es como un mecanismo de protección, ese receptor SUR2 que tiene la célula cardíaca ante la isquemia. Fíjense que esta droga, ¿qué hacen? Bloquean justo ese mecanismo de protección. Y por ejemplo, no sé si lo tengo por acá, pero bueno, vamos a volver para atrás un poco acá. Tanto la glibenclamida como la glipizida actúan tanto sobre el SUR1 de la célula beta como con el SUR2 sobre el SUR2 de la célula cardíaca, lo cual hace que no sean convenientes en pacientes con isquemia cardíaca, ¿sí? En cambio, la glimepirida y la glicazida, sobre todo la glicazida, son muy selectivas del receptor SUR1, o sea, solamente actúan sobre la celulita beta. La podríamos poner en un paciente con riesgo cardiovascular incrementado de tipo isquémico, ¿sí? Tener esa precaución. Bien, seguimos adelante. Bueno, todo eso que les conté está todo acá en este choclo de cosas, pero es lo que yo les estoy contando. Bien, tiene metabolismo hepático, así que bueno, recuerden siempre que la mayoría de estas drogas, si tenemos 3 veces por arriba el valor normal de las enzimas hepáticas, deberíamos suspenderlas. Lo mismo con respecto a los filtrados, un filtrado menos de 30, tratar de no poner esta droga. Y si estamos entre 30 y 60, se podrían elegir, pero elegimos las que menos pueden dañar al riñón, que son la glicazida y la glipizida, ¿sí? Con menos de 30 no deberíamos usar sulfonilureas. ¿Dónde las contraindicamos? Obviamente, si es un diabético tipo 1 no servirían, porque justamente el mecanismo de acción es liberar más insulina a partir de una célula beta que funcione. O sea que si no, si tenemos esto no es posible. Cuando hay requerimientos de insulina, como son hiperglucemias por estrés físico, traumatismos, infecciones, cirugía, ahí vamos a estar siempre insulina, no va a alcanzar con la sulfonilurea. Tampoco en el embarazo, porque la sulfa por ahí compite con determinados nutrientes con el futuro feto. Igual, y cuando hay hepatopatías o nefropatías, de las características que ya les comentaba recién. Bien, recordad también que estas drogas incrementan su acción ante la ingesta de otras drogas, por ejemplo el alcohol, los antiinflamatorios, beta bloqueantes, bueno, un largo choclo de cosas, y disminuyen la acción otro tipo de drogas. La ingesta ya crónica de alcohol, no aguda, las tiazidas, furosemidas, bueno, los estrógenos van a disminuir la acción de la sulfonilurea. En la práctica, esto prácticamente no se ve, no lo tenemos tan en cuenta. Bien, bueno, un listadito de todas las que conocemos, con las dosis máximas,